Démosle pues al último, derecho administrativo. Vamos a empezar con la ley de comisiones de postulación. ¿Cuál es el objeto de esa ley? El objeto, el objeto de la ley de comisión de postulación es regular el procedimiento en el cual los puestos de trabajo ante el Estado tienen comisiones de postulaciones. Esta ley regula el procedimiento para que se forme la comisión de postulación. ¿Cuál es el trámite? Decímelo. Primero se hace la publicación de la comisión de la publicación de la convocatoria. Convocatoria. ¿Quién hace la convocatoria? La convocatoria la hace el Congreso ¿En qué plazo? en 20 días. ¿Seguro? Sí. ¿Qué más? Sí. Bueno, se hace la convocatoria, posteriormente se hace la recepción de expedientes. Ajá. Después de que se reciben... ¿Quién recibe el expediente? El Congreso. No. Se forma un... Bueno, es que es dependiendo de la comisión, ¿verdad? Sí, va, sigamos. ¿Podrías hablarme ahora del Código Municipal? ¿Cuál es el objeto? El objeto del Código Municipal es regular las actuaciones dentro del municipio, establecer también... ¿Qué es un municipio? El municipio es la forma básica de la organización territorial del Estado. ¿Qué es la división territorial urbana del municipio? Sí, es la forma en la que se vive el municipio. ¿Cuáles son? Se divide en zonas, aldeas, caseríos, parajes, sí, fincas. Sí, va. Sí. El trámite para crear un municipio, si te lo sabes. Sí. Va, lo que yo quisiera que me digas ahora es cuál es el trámite para poder crear una aldea, un caserío, un cantón. Eso quiero que me des. Bueno, este trámite por la naturaleza del mismo se debe llevar Pasando. ante el consejo municipal. Ajá. Porque es dentro de la jurisdicción del municipio. El consejo municipal debe aprobar dicha solicitud que realizan los vecinos que quieren hacer su división territorial. Entonces el consejo lo aprueba y ya se publica en el oficio. ¿Y cuál es el trámite para crear un departamento? Entonces, ¿No? ¿Podrías hablarme un poco del conflicto de límites? sí. ¿Quién resuelve eso? ¿Cómo se hace? El conflicto de límites es cuando dos jurisdicciones departamentales o municipales ¿cómo se puede decir? Tienen problemas en definir qué territorio pertenece a cada división, ¿verdad? Se lo debe definir el Ministerio de Gobernación. Ah, muy bien. Uh-huh. ¿IGN? ¿Quién es la IGN? No lo veo. ¿No? ¿Instituto Geográfico Nacional? ¿No interviene o sí? Sí, esta es una dependencia del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Sí, va, sigamos. ¿Podrías decirme de qué otra ley? Ley del Tribunal de Cuentas, ¿en qué artículo empieza? 33. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos artículos tiene esa ley? No te acuerdas. Ley de lo contencioso administrativo. ¿Cuál es el plazo para interponer un proceso contencioso administrativo? 3 meses. ¿Y si es tributario? 30 días. 30 días. El único activo, después te pregunto. Vamos a ver qué más te podría preguntar. Ley del servicio civil. ¿Cuál es el trámite para poder entrar? Ajá. Bueno, el trámite que se regula dentro de la ley de servicio civil es el trámite para que una persona opte a trabajar para el Estado. Dentro de esta ley encontramos también la división de las opciones que uno puede, porque tenemos regulado el trabajo por oposición, el trabajo sin oposición y el trabajo exento. ¿El exento? ¿Quiénes podrían estar en un exento? El exento son los que son electos por cargo popular. Sigamos, pues, con el trámite. ¿Qué más? Bueno, entonces tenemos el trámite, se hace, toda institución del Estado está obligada a lanzar una convocatoria para una plaza que tenga... ¿En qué plazo de anticipación? Son 3 meses. 15 días. ¿Qué más? Bueno, se realiza la convocatoria, deben establecer el procedimiento para la recepción de expedientes. Ya el procedimiento interno de cada institución va a depender de la institución, pero así en el trámite general establecido en la ley es que después de la recepción de los expedientes, la institución debe calificar los mismos y debe pasar a una segunda fase, los que la institución considere dentro de los que aplicaron, ¿verdad? Pero después de la segunda fase se debe establecer todavía un tercer filtro, ya directamente donde se elige a la persona idónea para el puesto. ¿Seguro que así es? Sí. El trámite del despido. No, tal vez. No. Yo trabajé para el Estado y mi de indemnización, ¿cuántos años me van a pagar de indemnización?
10 años. 10. Sí. 5 me recuerdo que dice la ley del servicio civil. Sí, pero en este caso tenemos que ir a la Constitución porque ahí establece que son 10 años. Y Fundamento. es el artículo 103. 102. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Mala y perdés tu examen si no es el 102. 102. Fundamentate, ejercicio. Ayúdame, mi amigo, le preguntas en administrativo. Bombardeémoslo. Sí, es el 102. Sí, ahí dice. ¿O es el 110? Es el 110. ¿110? Sí. Bueno, sigamos. ¿Podrías decirme servidores públicos? ¿Qué es y cómo se clasifica? Bueno, los servidores públicos están divididos en funcionarios públicos y servidores públicos. Los funcionarios públicos hacen referencia a los cargos que son por elección popular, que son los que las personas eligen. Los servidores públicos son... Servidor público, me estás volviendo a mencionar. Servidor público es funcionario y empleado público. Va. Sí, va. Empleado público es la persona que hace cualquier otro trabajo que no sea elección popular. ¿Dónde está el fundamento de esa clasificación? Está en la ley de servicio. Sí, ¿qué artículo fundamentate? No tengo presente eso. ¿No? ¿El reglamento? Está en el reglamento, pero no tengo Va, presente. sigamos. Del Cauca, ¿qué me puedes hablar? Decime el nombre, ¿cómo se llama eso del Cauca? Porque así le dicen todos, pero no se llama así, ¿va? Es el código aduanero centroamericano uniforme. Uniforme centroamericano. ¿Quiénes son estados parte en el Cauca? Centroamérica. ¿Todo Centroamérica? No, todo Centroamérica. Entonces, ¿quiénes? Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua. ¿Qué es un agente aduanero? Las TICs, ¿qué son las TICs? Las TIC son las tecnologías. ¿Sí? ¿De qué? ¿O solo sí? De informática. ¿Podrías decirme la ley de contrataciones del Estado? Ah. Licitación, cotización, Sí. ¿qué porcentaje? ¿Qué cantidad? Licitación, más de 900,000. Cotización, de 90,000 hasta menos de 900,000. ¿Seguro? Sí. ¿Podrías decirme cuál es el trámite de la licitación? Sí, claro que sí. Primero, la presentación del monto, elaboración del monto, perdón, aprobación del monto. Posteriormente tenemos la publicación, la apertura de plicas, después tenemos la adjudicación, la apertura de plicas, después tenemos otra vez publicación. ¿Qué explica si no me han presentado nada? No tengo presente eso. ¿Qué es el pacto colusorio? Pacto colusorio es un delito contemplado en esta ley de contratación del Estado que hace referencia a que las personas modifican los tratos para poderlos encuadrar dentro de cuantías diferentes para tener una ganancia pecuniaria a su favor. ¿Seguro? Sí, seguro. Sigamos. Hagamos de cuenta que yo soy el diputado y no llegué a la toma de posesión para que me juramentaran. ¿Qué procede? Se declara vacante el puesto. ¿Y qué pasa con ese puesto entonces? En base a los listados de votaciones toma posesión el que estaba antes. ¿Podrías decirme que es una ley constitucional, una definición de ley constitucional? Ley constitucional, claro que sí. Es una ley emitida por una Asamblea Nacional Constituyente que obtiene el que obtiene el grado de rango constitucional y que establece derechos para las personas. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esas leyes? No te preocupes. ¿No? ¿Son de aplicación general? ¿No? ¿Son Sí, de derecho público entonces? Sí, son de derecho público. ¿Ya? ¿Por qué son de derecho público? Decime. Porque aplican para todas las personas. ¿Sí? Sí, seguro. ¿Podrías hablarme ahora? Vamos a ver, diferencia entre una ley constitucional y una ley ordinaria. Para empezar, ¿quién las creó? Las leyes constitucionales son creadas por la Asamblea Nacional Constituyente. La ley ordinaria es creada por el Congreso de la República. También la forma de reformas, porque una ley ordinaria se reforma normal por el procedimiento común. Una ley de rango constitucional se debe reformar previo dictamen de la Corte de Constitucionalidad. Esas son dos diferencias que puedo aportar. ¿Sí se puede reformar una ley de rango constitucional entonces? Sí se puede. ¿Cuál es el procedimiento? Para empezar, se debe solicitar,
el Congreso, con las 2/3 partes de los diputados del mismo, debe aprobar la reforma. Después se solicita un dictamen a la Corte de Constitucionalidad. Posterior al dictamen de la Corte ya se hace el procedimiento legislativo. ¿Se puede reformar la Constitución? Sí, se puede. ¿Cuál es el procedimiento? Hay 2 procedimientos, licenciado. ¿Cuáles son? Bueno, para la parte rígida, específicamente en su artículo 278, donde se establece que se debe, el Congreso, con las 2/3 partes del total de diputados, deben fijar fecha deben llamar a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente es la que va a realizar las reformas a la misma, de la parte rígida. La parte flexible, en su artículo 280. ¿Y el TSE no interviene en ese caso? En el primer caso, sí, el TSE establece la fecha para las elecciones. Ah, muy bien. Bueno, en el otro trámite se llevaría procedimiento legislativo normal, se podría decir, que es la parte flexible en el artículo 280. Se lleva el procedimiento legislativo normal y después de que se lleva el procedimiento legislativo, se debe ratificar por parte del pueblo la reforma en base a una consulta popular. Consultas populares que han existido en Guatemala, ¿cuáles conoce? La de Belice, la del referéndum territorial con Belice. ¿Qué más? La de la reforma constitucional de 1993. ¿Qué otra? La Sigamos. ¿Qué es la función pública? La función pública es la facultad que tiene el Estado de administrar, de hacer la administración y el control del Estado. ¿Cuál es el ejercicio de la función pública? No te presento. ¿No? ¿Qué artículo constitucional establece lo de la función pública? 154. ¿100% seguro? 153. ¿Sí? Sí. No. Fundamentate, así es cierto. Vale. ¿Podrías decirme ahora, ¿hay responsabilidad de los funcionarios públicos, sí o no? Sí, tiene responsabilidades, 3 tipos. ¿Qué clases de responsabilidad podría haber? Civil, administrativa y penal. ¿Dónde podemos encontrar ese tipo de responsabilidad? La ley de responsabilidad y probidad de los funcionarios públicos. ¿Sí? Sí. ¿Trajo su ley? No. No. ¿Y entonces? En la casa. ¿Se debe de emitir el finiquito? ¿Lo regula esa ley o no? Sí. ¿En qué plazo? No tengo el plazo, pero este finiquito hace referencia a que se debe establecer que el funcionario realizó un trabajo no tuvo conflictos, o sea que tiene un finiquito que le avala de que puede optar a otro trabajo dentro de la administración pública. ¿En qué casos tengo que yo presentar finiquito? Cuando se gana más de 8,000 quetzales. ¿Y qué otro caso? Ese tengo presente. ¿Solo? Sí. Va, cuando hablamos de... ya se me había preguntado, vamos a ver, eso ya. Hablemos, ¿qué es una Asamblea Nacional Constituyente? Es un órgano de carácter temporal encargado de la creación de la Constitución o modificación de una misma. ¿Cuándo entró en vigencia nuestra Constitución? El 14 de enero de 1984. ¿Todos los artículos entraron en vigencia al mismo tiempo? No. ¿Cuáles no? El 2, 5, 6, 7, 20 y 21 de las disposiciones finales y transitorias de la Constitución. ¿Seguro? Seguro. ¿Dónde está el fundamento de eso? El artículo 21 de las disposiciones finales y transitorias de la Constitución. ¿Seguro que son los artículos que me mencionó? Sí, seguro. Va, fundamentate y me decís si son o no son. 4, 5, 6, 7, 8, 17, 20. Sigamos. ¿Podrías decirme ahora qué número de decreto tienen las leyes de rango constitucional? La ley de emisión del pensamiento, decreto 9, ley de orden público, decreto 7, la ley de electoral y de partidos políticos, decreto 1-85, ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad 1-86. ¿100% seguro? Sí, seguro. ¿Por qué tienen número de decreto distinto? Porque la ley de emisión del pensamiento y de orden público fueron creadas por la Asamblea Nacional Constituyente de 1965 y la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, junto con la ley electoral y de partidos políticos, fueron creadas por la Asamblea Nacional Constituyente de 1985. ¿Podrías decirme, hay una ley del servicio civil o hay varias? No, hay varias. ¿Cuáles podrías mencionarme? La ley de servicio civil municipal, la ley de servicio civil del organismo legislativo, la ley de servicio civil del organismo judicial. ¿Quién tiene el gobierno departamental? El Consejo Municipal. ¿Y el gobierno municipal quién lo tiene entonces? Perdón, el gobierno departamental tiene la gobernación, el gobernador, y el gobierno municipal, el Consejo Municipal. Una definición de gobernador. ¿Qué es gobernador? Gobernador
es el funcionario público designado por el presidente de la República encargado de ejercer el gobierno dentro del departamento. ¿Sí? ¿Podrías decirme dónde está el fundamento constitucional de la gobernación? 253. Sí, fundamental, a ver si es cierto. 253 del régimen municipal, me acuerdo que está ahí. Sí, entonces es el 190. ¿Cuánto? Vamos a ver. Fundamental. Sí, es el... 227 por ahí, ¿no? Sí, ¿Sí? ¿Cuál es el decreto 114-97? La ley del organismo ejecutivo. ¿Y la ley del organismo judicial qué decreto es? 2-89. ¿Seguro? Sí, ¿Y la ley orgánica del organismo legislativo? no está presente. ¿Cómo se nombra el gobernador? Lo designa el presidente. ¿Pero cómo? ¿Agarra cualquier pelón de la calle o cómo es? Para ser gobernador, primero deben crear, se hace una convocatoria, es el Consejo Departamental. El Consejo de Desarrollo Departamental realiza la convocatoria, se debe presentar los expedientes. Este consejo es el encargado de seleccionar las personas que cumplen con los requisitos y presentan la terna al presidente de la República. El presidente de la República está encargado de seleccionar dentro de la terna al que considere apto para el cargo. ¿Se puede destituir a un gobernador? Sí, se puede destituir. ¿En qué artículo está regulado eso? Fundamentate. Ya vinieron, va. Sí, pues ya es hora. Ya van a entrar todos. Ahorita vamos a terminar. ¿Qué pasa? Le vamos a preguntar a ellos también. ¿Ya no? ¿Qué artículo? Sí, también. Que no preguntan no entra. No, por el 43. ¿Cuáles son las atribuciones del gobernador? Ejercer el gobierno departamental dentro del departamento, aplicar las políticas del gobierno, ejercer el mando superior de la Policía Nacional Civil. Sistemas de organización de la administración pública. ¿Cuáles son? Descentralizado, autónomo y concentrado. ¿La autarquía qué es? Es un sinónimo de autonomía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de concentración? Concentración hace referencia a que una entidad del Estado tiene sus funciones y está instituida en un solo lugar, y si uno quiere optar a obtener un servicio de la misma, tiene que apersonarse a ese lugar porque no hay otra forma de obtener. Características de la centralización. De que está en un solo lugar, está subordinado ante el gobierno. Elementos de la centralización. Ventajas pues de la centralización. Ventajas de la centralización. Bueno, las ventajas que tenemos es que los trámites son más rápidos porque está centrado en un solo lugar, entonces en teoría deberían resolverlos con la brevedad posible. La otra ventaja de la centralización es de que las personas que están dentro del lugar de la circunscripción municipal o departamental donde está la entidad tienen un acceso favorable para realizar los trámites que tienen dentro de la institución de forma más rápida, ¿verdad? ¿Qué es el clientelismo? Bueno, el clientelismo es una figura en la cual se premia a las personas, o sea, se buscan favores a cambio de dar dádivas, ya sean económicas o de otra índole. ¿Por qué el derecho administrativo se relaciona con la filosofía? Sí, bueno, en este caso el derecho administrativo se relaciona con la filosofía porque recordemos que cada institución cada dependencia, cada institución emite resoluciones, pero para que una resolución tenga certeza o sea correcta, debe tener un conocimiento previo dentro de las funciones que tiene cada institución. Por ejemplo, la filosofía es la rama de la ciencia que estudia el conocimiento. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo, a través de sus dependencias, en cada resolución
debe resolver en base a conocimiento de derecho laboral, no se puede despegar el derecho laboral. Entonces relaciono a la filosofía porque las instituciones deben tener conocimiento de las ramas que están conociendo. ¿Qué es la teleología? Teología es darle la interpretación a la ley. ¿Sí? ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la interpretación amplia o ampliada dentro de los artículos de la ley. No tengas pena. Contratos administrativos, decime una definición de contratos administrativos. Los contratos administrativos son los acuerdos de voluntades que ejercen entre dos partes. ¿Dónde va inmersa esa declaración de voluntad? Dentro del contrato, o sea, se acuerda tanto la administración como la otra parte, que en este caso puede ser un particular que sucedió un contrato con la administración. Las dos partes deben estar de acuerdo con realizar el contrato. ¿Cuáles son los elementos del contrato administrativo? Para empezar, la voluntad. Posteriormente, el fin, ¿verdad? ¿Qué fin tiene el contrato? También la temporalidad. Recordemos que un contrato, la única excepción de la temporalidad son los contratos laborales, específicamente los de plazo fijo. Pero el contrato administrativo específicamente debe tener la temporalidad porque el contrato administrativo realmente abarca muchas ramas, muchos ámbitos, pero todos deben estar relativos a un... ¿Clasificación de contratos administrativos? Clasificación de... No tengo presente. ¿No? ¿Régimen jurídico del contrato administrativo? Bueno, el régimen jurídico de cada contrato está establecido en base a qué fin va a tener, pero no tengo presente. ¿Qué es organismo judicial? El organismo judicial es uno de los organismos del Estado que se encarga de la administración y cumplimiento de la justicia y las leyes. ¿Fundamento de la soberanía? El artículo 141 de la Constitución. ¿Fundamento del poder público? Fundamento del poder público. Ese es el artículo 140. Sí, al revés. ¿Y cuál es el fundamento del Estado entonces? No tengo presente. 152, no. Poder público. Sigamos. ¿Por qué el organismo judicial es independiente? Judicial es independiente. Porque recordemos que dentro de la Constitución una de sus garantías es la independencia funcional y la independencia económica. ¿Cuáles son las características del organismo judicial? Las características del organismo judicial. No tengo presente. ¿Cómo se integra el organismo judicial? Se integra por la Corte Suprema de Justicia, por las salas de la Corte de Apelaciones, por los juzgados de paz, juzgados de primera ¿Y entonces cómo se integra la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia se integra por magistrados. ¿Sí? Y por salas, sí, está dividida en salas. ¿Y entonces cómo se integra o cómo está establecido el organismo judicial? Por jueces y magistrados. ¿Ah, sí, seguro? Sí. ¿No hay una parte jurisdiccional y una parte administrativa? Bueno, pero en ese caso estamos hablando de que el organismo judicial, en la parte administrativa, son por las personas que tienen trabajos no referentes al tema legal. En la parte jurídica, bueno, legal, están los jueces y magistrados y todos los... ¿Cuáles son las funciones administrativas del organismo judicial? Es el cumplimiento de las leyes y la ejecución de las penas. ¿Qué entendemos por régimen financiero del Estado? El régimen financiero del Estado es todo los ingresos, egresos y la hacienda pública del mismo. ¿Sí, seguro? Egresos y los bienes del Estado. ¿El Congreso es el que elige el presupuesto o no? Bueno, el Congreso aprueba la ley. ¿Sí? Sí. ¿Y quién presenta el presupuesto entonces? El presidente. ¿El presidente o el ejecutivo? Solo El pregunto. organismo ejecutivo. ¿Sí? Presenta ¿Qué presupuesto recibe la Universidad de San Carlos de Guatemala? 10%. ¿Y las municipalidades? No, las municipalidades el 10% y las San Carlos el 5%. ¿Y el organismo judicial? No menor del 2%. ¿Seguro? Segurísimo. ¿A qué hace referencia a las fuentes de inversión y gastos del Estado? Sí, claro que sí. Los gastos del Estado hace referencia a que el Estado para su funcionamiento tiene que hacer uso del dinero que tiene, ¿verdad? ¿Cuál es el decreto 1126? No tengo que ser. ¿No? No. ¿Y si te fundamentas? No. ¿Dónde está regulado el juicio de cuentas? El juicio de cuentas está en la ley de tribunal de cuentas. Entonces, ¿cuál es el decreto 1126? La ley de tribunal de cuentas. Dígame, ¿cuál es el trámite para traer un cadáver del extranjero? Ese está regulado en el Código de Salud. Entonces, el trámite que se debe realizar es en base al Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala,
Dependiendo en qué país esté el cuerpo, se debe hacer la solicitud al Ministerio de Guatemala para que éste haga la solicitud al Ministerio del Estado donde se encuentre el cuerpo. Y el trámite va a depender del estado donde esté. ¿Sí? Sí, está regulado en Código Civil. Sí. Hábleme el reglamento de cementerios. Sí, ¿Sí? Sí. ¿Qué es exhumación, inhumación? Bueno, la exhumación hace referencia a que un cuerpo está enterrado en una tumba, ¿verdad? Se va a hacer un trámite para solicitar, ya sea que se cambie de lugar el cuerpo o nada más. Bueno, la exhumación hace referencia a que se debe sacar de la tumba el cuerpo. ¿Qué es una cripta? Cripta es como una lápida donde están las inscripciones. Organigrama del IX, ¿cuál es? Empieza con la junta directiva, después tenemos los trabajadores administrativos que tienen rango, los de rango superior, después de la junta directiva, de ahí ya está dividido en todas las dependencias del IX. ¿Cuáles son los beneficios del IX? Beneficios del IX, sí, por ejemplo, la asistencia médica, la seguridad social de los trabajadores, también que los trabajadores pueden gozar de una pensión posterior a su, ya sea por invalidez, enfermedad o vejez. Las garantías constitucionales, ¿cuáles son? Amparo, exhibición personal y inconstitucionalidad de las leyes. ¿No serían 4 garantías? Pregunto porque el antejuicio no sería una garantía constitucional. No, no es una garantía. No, pero el artículo 3 de la ley en materia de antejuicio dice que es una garantía que establece la Constitución. Sí, pero el artículo hace referencia a que la Constitución le otorga esa garantía a los trabajadores específicos establecidos, pero dentro de la parte de garantías constitucionales no se establece el antejuicio. Por lo tanto, en la Constitución se establecen 3 garantías. Desde el punto de vista procesal penal, ¿qué es el antejuicio? Un obstáculo a la persecución penal. Fundamento. Eso está en los obstáculos de persecución penal y procesal penal. Clases de flagrancia, ya que estás hablando de penal. Yo no fui, decibes. Clases de flagrancia. Está la flagrancia cuando está uno cometiendo el acto y la que es posterior cuando uno ya ha cometido el acto pero no ha pasado un tiempo muy amplio. ¿Podrías hablarme de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural? Sí, esta ley nos hace referencia a los tipos de consejos de desarrollo que existen. Tenemos el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, tenemos el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Desarrollo, tenemos el Consejo Departamental de Desarrollo y por último el Consejo Municipal de Desarrollo. ¿El COCODE no? El COCODE es el consejo de desarrollo dentro de las comunidades. ¿Las organizaciones de vecinos en qué documento deben de constituirse? Es un acta. Sí, Sí. ¿seguro? Sí. ¿O es escritura pública? No, exacto. Fundamental, está en tu código municipal, ahí te fundamentas. Sigamos, ¿qué me podrías hablar de la Contraloría General de Cuentas? La Contraloría General de Cuentas es el ente del Estado encargado de velar porque el gasto público que se hace sea de acuerdo a los intereses. ¿Quién nombra del al Estado. Contralor General de Cuentas? El Congreso. ¿Seguro? Sí. Por 5 años. ¿Quién los propone? Perdón, lo nombra el presidente y lo propone el Congreso. No, lo propone una comisión de postulación. Ah, muy Sí. bien. ¿Y quién lo nombra entonces? El El Congreso, Congreso, perfecto. Esa comisión de postulación está integrada por 2 colegios. ¿Conoces el nombre de esos colegios? Sí, está el Colegio de Contadores y Auditores Públicos de Guatemala y el Colegio de Auditores, Administradores y Contadores Públicos. Muy bien, como estamos viendo que van a elegir al superintendente, ¿cuál es el trámite para elegir? Bueno, para elegir al superintendente de administración tributaria, que es la SAT, pues primero se va a hacer la convocatoria para que las personas interesadas en optar al cargo presenten sus expedientes. Posteriormente se hace la calificación de los mismos y ya se presenta una publicación donde presentan a los nombres de las personas que optaron al puesto para que las personas que tengan tachas contra estos presenten sus tachas, ¿verdad? Después de que se presentan tachas hay un periodo en el cual la comisión presenta los nombres de las personas que tienen tachas para que estas personas se propongan sus pruebas de descargo. Si no presentan sus pruebas de descargo, estas personas con tachas quedan excluidas del procedimiento. Si las personas con tachas presentan sus pruebas de descargo, regresan al procedimiento. Ya con todas las personas culminó el procedimiento de las tachas, ya es el encargado, ya se designa dentro de los que pasaron el procedimiento. ¿Seguro? Sí, sí. Va, para terminar, interpónganse un amparo, pues, dale.
Sala cuarta del ramo penal, actividad y delitos contra el ambiente del departamento de Quetzaltenango, constituido en Tribunal Extraordinario de Amparo. Yo, Adrián Lau Girón, de 24 años de edad, guatemalteco, soltero, estudiante de este domicilio, me identifico con el Código Único de Identificación, me actúo bajo la dirección del abogado licenciado Dennis Chang. Presento el lugar para recibir notificaciones. ¿Tengo que llevar mi número de colegiado o no? Ah, sí, perdón, porque es... Sí, ¿dónde dice eso? En el Acuerdo 1-2003. Perfecto, ¿qué más? Bueno, después de el colegiado, establezco el lugar para recibir notificaciones, el casillo electrónico L00. Respetuosamente interpongo la garantía constitucional de amparo en base a los siguientes hechos. Primero, de la definitividad, en base a que se agotaron todos los recursos administrativos y ordinarios dentro del procedimiento penal, se ha llevado hasta el punto de que no hay una vía ordinaria ni recursiva para seguir a este proceso. Segundo, la temporalidad, en base al artículo 20 de la Ley de Amparo de Decisión Personal y de Constitucionalidad, decreto 1-86, estoy dentro del plazo de los 30 días que establece el artículo para poder presentar el amparo. Tercero, de la legitimación activa. Se establece que dentro del procedimiento penal conocido estoy presentado como sindicado, por lo cual tengo la legitimación activa para poder interponer la garantía constitucional. Cuarto, de la legitimación pasiva. Se estableció que la resolución establecida por la Sala de la Corte de Apelaciones, pues, específicamente de la apelación especial, contra la... Ahí dejémoslo. Un poco de realidad nacional, porque también preguntan en el examen y en la última. Sí. Toda la gente está pidiendo que los diputados se reduzcan el salario. ¿Se podría hacer eso o no? Sí, deberían de hacer una reforma a la ley. ¿Sí? ¿Se puede entonces? Así como hicieron con las maquilas que dijeron ganan tanto y después siempre no va a ganar menos. Ese caso es diferente, porque el caso de las maquilas, ahí a mi criterio sí hubo una violación a la ley, porque recordemos que para fijar un salario mínimo se debe ya un procedimiento establecido en el Código de Trabajo. Entonces es el presidente el que presenta como un acuerdo gubernativo el salario mínimo. Dentro de ese acuerdo gubernativo tenemos el salario mínimo para las diferentes circunscripciones económicas. En este caso, dentro de las circunscripciones económicas se divide no solo el salario mínimo general, tenemos el salario mínimo para las situaciones agrícolas y ganaderas y para las situaciones de maquila. Por lo tanto, para que el presidente haya modificado los salarios de maquila, debió volverse a realizar todo el procedimiento previo. Entonces lo que hicieron es, para mi criterio personal, una violación al procedimiento establecido en el Código de Trabajo, porque volvieron a publicar un acuerdo gubernativo nuevo. No hicieron están apegando el acuerdo gubernativo al procedimiento anterior, por lo tanto no tiene congruencia ni relación en los hechos. ¿Y para el Congreso sí se podría entonces que se bajen el salario? Sí, se podría. ¿Sí? ¿Y dónde queda el principio de garantías mínimas entonces? ¿De cuál? ¿Del derecho laboral? Es que el principio de garantías mínimas hace referencia a que los trabajadores deben por lo menos tener esas garantías. Vaya, y no ya está establecido el salario para ellos, pues podría reducir, nada más es la pregunta. Si reducen el salario, les reducen sus garantías. ¿No violentaría el principio? Pues si reducen el salario, reducen sus garantías. Bueno, ahí estamos, Lau. Felicidades. Nítido.